Este tema es muy importante, hermanos, ¿verdad? Porque conocemos cómo el diablo opera. Así que es un tema donde en muchas iglesias no se toca, ¿verdad? Porque cuando uno toca este tema, le ponemos limón al diablo en la herida, ¿verdad? Y cuando uno toca estos temas tiene que estar bien con Dios, porque también el diablo se le levanta a uno, ¿verdad? No puede estar uno mal con el Señor y hablar de la guerra espiritual, porque el diablo te va a pasar la cuenta cuando termines de predicar. Entonces, muy interesante este tema, ¿verdad? Y yo creo que es una materia donde el pueblo cristiano a veces desconocemos, ¿verdad? Desconocemos cómo los demonios operan. Yo cuando comencé a pastorear me dijo el hombre que Dios lo usó para que yo empezara a pastorear, me decía: hermano, usted nunca va a ser un buen pastor si no conoce el reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque a veces conocemos el reino de Dios, un poco. A veces ni en el reino de Dios somos profundos. Mucha gente, ¿verdad? A veces es ignorante en lo que tiene que ver todo lo que es el reino de Dios. No digamos el reino de Satanás, ¿verdad? Pero ahora en esta noche vamos a hablar cómo enfrentar a los demonios. Amén. Porque usted va a tener que enfrentar a los demonios tarde que temprano, ¿verdad? El diablo nos visita a veces cada semana, a veces 2 veces por semana, 3 veces por semana. ¿Y qué va a hacer usted cuando se enfrente con un demonio? ¿Cómo va a hacer usted cuando se enfrente con los demonios? Entonces es importante este tema, hermanos, ¿verdad? Para poder hacer guerra espiritual. Entonces la guerra espiritual es para toda la iglesia. Diga conmigo: para toda la iglesia. No es solo para el pastor. El diablo no visita solo al pastor, no ataca solo al pastor. ¿Es el blanco perfecto para Satanás el pastor? Sí, ¿verdad? Pero la guerra espiritual es para toda la iglesia. Todo lo que pasa en el servicio es guerra espiritual. Todo lo que pasa aquí es guerra espiritual. A veces la atmósfera se siente bien pesada. Los músicos tienen una gran tarea de romper esa atmósfera pesada que a veces está en el servicio, ¿verdad? Y por eso tenemos que orar por los músicos, porque los músicos van a ser bien atacados por el enemigo, porque el diablo odia la alabanza. Entonces nosotros tenemos que estar orando por los músicos, ¿verdad? Porque ellos son los que rompen esa atmósfera espiritual. Entonces esta guerra espiritual es para toda la iglesia. Hermanos, cuando el pueblo de Israel tenía que ir a vencer, a pelear a otro lugar, no iban solo los líderes de la nación, iban las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Iban a pelear y ahí iban. Y antes, ¿verdad?, se peleaba. Y usted conoce la historia de cómo guerreaban, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Eran guerras físicas donde se mataban unos con otros. Hoy la guerra es espiritual. Pero sin embargo, ¿verdad?, ahora nosotros peleamos con el mismo diablo, con los mismos demonios peleamos ahora. Amén. Entonces no podemos ignorar cuando la Biblia dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está hablando de que la confrontación con Satanás, la guerra con los demonios es cara a cara. Cuando la Biblia habla de la espada, es una espada corta, hermanos, donde se está peleando cuerpo a cuerpo. Y a veces así tenemos que pelear con Satanás cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Martín Lutero solía decir siempre que preparaba sus sermones, dice que él a veces sentía bien la presencia del diablo que estaba ahí, dice, queriéndolo confundir, ¿verdad? Y ahí a veces él tenía que hacer guerra espiritual. Entonces los músicos tienen que aprender a discernir que cuando la atmósfera está pesada, dejar de cantar y ponernos a guerrear, a cantar alabanza de guerra. Amén. Entonces es interesante, ¿verdad?,
en el Antiguo Testamento cómo ahora las guerras son espirituales. Entonces vamos a mirar, hermanos, si no aprendemos nosotros verdaderamente, ¿verdad?, que estamos aquí siempre, si no aprendemos a guerrear contra el reino de las tinieblas, la próxima generación que viene serán cautivos por el diablo, serán esclavos por Satanás. La próxima generación, si nosotros no les enseñamos a los hijos a hacer guerra espiritual, la próxima generación que viene será una generación cautiva. Vendrán a la iglesia y todo, ¿verdad?, pero desconocerán esta materia. Así que esta preciosa noche vamos a hablar entonces de este tema que me tiene cautivado, ¿verdad?, de cómo enfrentar a los demonios. ¿Cuántos creen que hay un mundo demoníaco allá afuera? Es muy real. El mundo de los demonios es muy real, hermanos, allá afuera. Amén. Y muy malvado a la vez. Muy malvado. Entonces, hay mucha ignorancia, decíamos, ¿verdad?, en esta materia. Satanás nunca va a abandonar a nadie sin pelear. El diablo es terco, ¿verdad? Tenemos que pelear contra el diablo para que abandone a veces una vida, una persona, a veces un hogar. Vamos a tener que pelear porque no se va a ir muy fácil. Entonces no nos actemos de la autoridad que Dios nos ha dado contra los demonios si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted dice que el diablo lo tiene aquí, más le vale que esté lleno del Espíritu Santo, porque los demonios son poderosos. Más le vale que estemos alineados con Dios, ¿verdad? En Mateo 28:18 la Biblia dice que el Señor dijo: toda autoridad se me es dada en los cielos y en la tierra. Esa autoridad se le fue dada al Señor, y esa misma autoridad, hermano, se le fue dada a la iglesia también, ¿verdad? A la iglesia, para confrontar esos demonios. En Lucas 10:19 el Señor dijo: he aquí que yo les doy poder, les doy autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada os dañará. Entonces el Señor nos dio esa autoridad. Pero eso se va a cumplir, hermanos, cuando nosotros aprendemos a ser guerreros en el Espíritu, ¿verdad? Jesús tiene autoridad sobre el poder del enemigo, pero también esa autoridad nos la dio a nosotros. Amén. Por eso ellos reconocían la autoridad de Jesús. Cuando Jesús reprendía a los demonios, ellos de lejos le decían: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque reconocían esa autoridad. Los demonios siempre, hermanos, tienen que obedecer a la autoridad del Señor. Amén. Por eso Jesús les decía: cállate, sal fuera. Y no crea que discutía con ellos. La autoridad que Jesús tenía contra los demonios, ¿verdad?, era la que los correteaba, los echaba fuera de las personas. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable en esta preciosa noche. Amén. ¿Qué le parece? Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por tu palabra. Que en esta noche, Señor, podamos nosotros romper, oh Dios. Sabemos que tú vienes a romper, a liberar y a cambiar cosas en nosotros. Y declaramos en esta noche que tu palabra trae cambios poderosos a las vidas, a las familias, a los matrimonios, a los hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, enséñanos tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que nos da todo poder, es la arma de guerra que tú nos has dado, Señor, para poder enfrentar toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. La razón, hermanos, por qué perdemos a veces algunas batallas es porque no sabemos pelear, ¿verdad? La Biblia dice: pelea la buena batalla de la fe. Pero si no aprendemos a pelear las buenas batallas, entonces las vamos a perder. Y aquí en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, el Señor Jesús nos revela y nos enseña cómo enfrentar a los demonios. Y nos dejó este ejemplo aquí, donde Él tuvo que lidiar con demonios, donde Él tuvo que lidiar verdaderamente con estos espíritus, hermanos, que son poderosos, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a enseñar en esta preciosa noche, a través de su palabra, cómo enfrentar a los demonios. Tiene Marcos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina. Doctrina es enseñanza, porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Qué tremenda palabra, hermano. Jesús aquí enfrentó a un hombre que estaba poseído por un demonio, ¿verdad? Entonces este mensaje nos va a enseñar cómo enfrentar a los demonios. Ya sea que usted, hermanos, se dé cuenta o no, hay un mundo demoníaco allá afuera, y es muy real, decíamos, y muy malvado. No hay manera de evadirlo. No hay manera de escaparnos y de jugarles la vuelta. Están por todas partes, ¿verdad? Tarde que temprano nos enfrentamos con un demonio, a veces en la semana, a veces con varios, a veces en toda la semana. Entonces yo le voy a enseñar aquí algunos puntos en esta noche de cómo enfrentar a los demonios. Y el primer punto que yo quiero que conozca hoy es la realidad de lo satánico. Los demonios son reales. Si usted ignora el poder de los demonios, hermano, usted vivirá fracasado toda la vida y con luchas toda la vida. Entonces, el primer punto es, ¿verdad?, la realidad de lo satánico. Ahí en el capítulo 1, verso 23 que leíamos, nos dice ahí: pero había en la sinagoga de ellos, dice, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, ¿verdad? Lo vemos ahí, la realidad de lo satánico. El demonio habló por este hombre. Entonces nosotros luchamos, hermanos, contra fuerzas espirituales malignas, ¿verdad? Fuerzas espirituales malignas. La razón por qué muchas veces no ganamos la batalla es porque ignoramos el mundo de maldad, ¿verdad?, en el cual nosotros vivimos en estos tiempos. ¿De dónde salieron estos demonios? ¿Cuántos demonios hay? ¿Cómo operan? ¿De dónde salieron? Apocalipsis 12:4 nos revela el origen de estos demonios, ¿verdad? En Apocalipsis 12:4
el Señor da testimonio y dice que, y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de Satanás. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto, dice, como naciese. Entonces aquí que miramos, ¿verdad? Ángeles que pecaron en el cielo, se rebelaron contra Dios, y el diablo se los trajo a la tierra, y esos son los demonios que ahora operan en el planeta Tierra. Dice la Biblia que el diablo se trajo la tercera parte de estos ángeles que se rebelaron contra Dios y se convirtieron, dice, en demonios. En 2 de Pedro 2:4, Pedro nos aclara un poquito más claro esta verdad, de dónde salieron estos demonios, ¿verdad? 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está hablando de esos demonios, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, dice, para el día del juicio, ¿verdad? Entonces eran ángeles que se rebelaron contra Dios. Son invisibles, poderosos y no tienen cuerpo. Ellos andan buscando una mente vacía para habitar ahí. Ellos andan buscando un cuerpo, hermanos, para habitar ahí, ¿verdad? Porque ellos son espíritus, buscan mentes y cuerpos humanos que están vacíos, sin Dios, para vivir en ellos. Ahora, ¿cómo atacan estos demonios? Atacan por medio de la opresión. Diga conmigo, la opresión, ¿verdad? La segunda realidad es que ellos atacan por medio de la opresión. Por eso vamos a aprender en esta noche cómo confrontar estos demonios, porque ellos atacan por medio de la opresión. Una persona que esté oprimida, hermanos, ¿verdad?, está siendo atacada por un demonio, por un espíritu de las tinieblas. Si usted lee conmigo en Hechos 10:38, se va a dar cuenta que Jesús trató con mucha gente oprimida, ¿verdad? Y la raíz de esa opresión es que estaban siendo atacados por espíritus invisibles, que eran demonios. En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, dice, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús, ¿verdad?, tuvo que confrontar a estos demonios. Toda esta gente dice que estaba oprimida por el diablo, ¿verdad? Jesús tuvo que liberarlos, tuvo que hacer en ellos. Estaba buscando el significado de la palabra oprimido, y significa gobernar a alguien, gobernar a una persona, tomar control de esa persona. Eso significa oprimido. O también significa tomar autoridad sobre alguien. O sea que el demonio tiene poder, hermanos, para tomar autoridad sobre una persona y gobernarlo y hacerlo como quiere, ¿verdad? También significa derribar a otra persona y ejercer dominio sobre ella. Quiere decir que hay personas que no tienen dominio propio, ¿verdad? Porque tienen otro tipo de dominio. Hay un espíritu que ha tomado dominio sobre ellos para hacer las cosas que ese espíritu quiere que haga. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que a veces no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, dice, eso hago. Dice que esta gente estaban oprimidos por el diablo. Satanás nos puede oprimir, hermano. Me puede oprimir a mí, ¿verdad? Una persona puede estar bien con Dios y estar oprimido por un demonio. No necesita estar mal uno. Jesús fue oprimido por demonios.
Los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que estaban bien con Dios fueron oprimidos. Por eso Pablo dice, oren, dice, por mí, cuando estaba en la cárcel, porque una puerta grande se me ha levantado, pero así son los demonios, dice, que se me han levantado también. Estaba siendo oprimido, ¿verdad? Estaba siendo oprimido. Entonces usted puede estar bien con Dios y aún así batallar con un espíritu de las tinieblas. Con Jesús lo hizo Satanás cuando fue tentado en el desierto. Estaba en ayuno Jesús, ¿verdad? Y el diablo vino a tentarlo. Entonces la opresión es una forma, hermano, como el diablo opera por medio de los demonios. Ahora le llaman problemas psicológicos, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, mi esposa y yo tuvimos una experiencia, tuvimos que lidiar con una persona que los psicólogos dijeron, nosotros no podemos con esta persona, porque esta persona necesita a alguien que conozca el mundo espiritual de Dios, no de las tinieblas, ¿verdad? El psicólogo no pudo con esa persona. Ocuparon a alguien que verdaderamente ellos dijeron, un ministro puede lidiar con esta persona. Y así fue como nosotros nos tocó lidiar en esa ocasión, porque esta persona con la que nosotros tuvimos que ir a lidiar estaba oprimido por un demonio. Ya no tenía dominio propio, ya no tenía control propio, era usado por Satanás. Entonces tenemos que aprender, hermanos, verdaderamente, ¿verdad?, que Satanás trabaja por medio de la opresión. ¿Cuánta gente oprimida hoy en día hay? ¿Verdad? Hay cosas que lo oprimen. Imagínense. Y usted le pregunta, ¿y qué te pasa? No sé, ¿verdad? Y no es gente, a veces es gente educada. A veces es gente, hermanos, que tiene dinero. Me contaba una hermana, ¿verdad?, que le trabaja a un millonario y el patrón lo llevaron al hospital porque el hombre está grave. Pero en el hospital le dicen que no tiene nada, que lo que tiene es que está oprimido. Entonces, ¿qué es lo que lo oprime? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu alma, que te va a zarandear como a trigo? O sea, te va a oprimir. Te va a oprimir. Entonces, la tercera forma, cómo trabaja Satanás, es por medio de la obsesión. Por medio de la obsesión, ¿verdad? En Lucas 6:18, miramos esta otra forma, cómo confrontar a los demonios. Dice Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Habían sido atormentados, dice, por espíritus inmundos, fueron sanados. Entonces leemos en la Biblia, hermanos, que hay de espíritus malignos que atormentan a la gente, ¿verdad? Atormentan a la gente a través de la obsesión. En Hechos 5:16 también encontramos, ¿verdad?, que el Señor ahí liberó un montón de gente que verdaderamente estaba obsesionada. Hechos 5:15, perdón. No, 16 es, déjenme ver. Hechos 5:15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice, eran sanados. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces existe la opresión, pero también existe la obsesión, ¿verdad? La opresión viene de afuera. La opresión viene de afuera. Cuando una persona está siendo oprimido, viene de afuera, ¿verdad? Viene de afuera.
El diablo acosa, fastidia, intimida y hace guerra contra la gente. Las cosas de afuera a veces nos oprimen, hermanos, a nosotros, ¿verdad? A veces el afán, a veces esto otro, te oprime. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro. Y a veces tu mente se llena de tanta cosa y viene el enemigo y te oprime. Y por eso es que a veces la gente padece de muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Porque sienten toda esa opresión donde el enemigo ataca. Pero la obsesión viene de adentro. Trata más con la mente y con el espíritu, ¿verdad? Con la mente y con el espíritu. Y creo que hay mucha gente atormentada, hermanos, por las obsesiones demoníacas, ¿verdad? Hoy en día que nosotros nos imaginamos hay personas que están obsesionadas, ¿verdad? Obsesionadas por cosas. Hay personas que están obsesionadas con el sexo. Hablo de esa industria de pornografía, que son miles y miles y miles de personas, hermanos, que están volcados en las redes sociales, hundidos, obsesionados por ese vicio de la pornografía. Y están atados y no pueden salir, porque es un demonio que los obsesiona, ¿verdad? Y no duermen. Están despiertos toda la noche. Dicen que son miles y miles y miles de páginas que hay en el internet de pornografía. Y dicen que la página más visitada que hay es de 1.5 millones de personas diario. Ese es el mundo real de Satanás. Y a mucha gente se le hace normal eso. No tenemos el tiempo para hablar de las consecuencias que causan esas cosas, ¿verdad? Pero existe un tormento de obsesión en sus mentes. Ya su mente está atrapada por ese espíritu de las tinieblas. Amén. Entonces está la obsesión a las drogas. La gente, hermanos, que usa drogas tiene una obsesión, ¿verdad? Que empezó con un cigarro, de ahí la marihuana, de ahí la cocaína, y de ahí la piedra, el crack y todo eso, la heroína, ¿verdad? Y es una obsesión loca que la gente se desespera, que tiene que hacer eso, porque si no le tiembla la mano, le tiembla el cuerpo y se descontrola. Hay gente que si no toma café no tiene paz. Es una obsesión loca, ¿verdad? Que les pasa a esas personas que están metidos en la droga. Tienen una obsesión. ¿Y sabe cómo lo ve la gente ignorante? Normal. Eso no es normal, hermanos. Ese es un demonio, ¿verdad? Por el cual trabaja para mantener en esa obsesión a aquella persona y gobernarlo como a él le da la gana. Tremendo. Hay gente que está obsesionada por hacer negocio. El millonario está obsesionado, hermano, no porque no necesita más dinero, sino porque él quiere hacer más. Él ya no necesita dinero, porque ya tiene bastante dinero, pero él tiene una obsesión que tiene que hacer dinero. Y si no tiene una meta que él se pone, ¿verdad?, de ganancia en ese día, pierde la paz. Yo tuve un jefe que ese hombre, hermanos, todos los días usted lo miraba endemoniado, porque nunca alcanzaba la meta diaria que él quería lograr. Y a nosotros nos oprimían. Tienes que hacerme esto, tienes que hacerme esto, tienes que hacerme esto. Porque una persona que está obsesionada por hacer dinero, a los empleados los va a tratar como animales. Y nunca el empleado va a tener contento a ese jefe, porque está obsesionado en hacer dinero. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que está obsesionada por hacer negocios sucios. Negocios sucios. Siempre andan buscando la codicia, el orgullo. Hermanos, todos esos son espíritus del infierno que obsesionan a la gente. Y déjenme decirle, no le tengo buenas noticias. Hay muchos cristianos que están obsesionados hoy en día por muchas cosas. Están obsesionados porque desconocen el mundo
de lo satánico. Desconocen esta materia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender. Hay gente que no puede comerse un buen plato de comida porque está obsesionado por hacer dinero, ¿verdad? Es triste. Hay gente que no puede comer bien porque dice, no, es que tengo que ahorrar. Está obsesionado. Increíble, hermano. ¿Conoce usted a alguien así obsesionado? Por supuesto, ¿verdad? Que sí. Los tenemos por todo nuestro alrededor. La gente obsesionada, existe algo malvado acerca de esta obsesión. La obsesión proviene de Satanás. Por eso es que si usted ya tiene aquello, ¿verdad?, que te obsesiona para hacerlo, ya un espíritu de las tinieblas te está atacando duramente. La obsesión viene de Satanás. Existe la opresión, pero también existe la obsesión, donde te atrapa la mente y te atrapa el espíritu y ya no tienes, ¿verdad?, control propio. La cuarta forma como operan los demonios es a través de la posesión. La posesión. Está la opresión, está la obsesión, pero también está la opresión. En Marcos capítulo 1, versículo 32, en ese ejemplo que el Señor nos pone, vemos ahí que este hombre ya no estaba oprimido, ya no estaba obsesionado, había sido poseído ya. Porque el diablo, hermanos, comienza oprimiéndote. Y ya cuando te oprime, te obsesiona, ¿verdad? Que ya no puedes vivir sin aquello. Pero ya después de que te obsesiona, llega un momento donde él te posee ya. Y tú ya no puedes, ya no tienes derecho a nada, porque él te gobierna completamente. En Marcos 1:32 dice el pasaje ahí: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, ¿verdad? Endemoniados. Mire que habla en plural, dice endemoniados. Le trajeron, dice, todos los endemoniados. O sea que existe un diablo, hermanos, pero existen muchos demonios. Muchos demonios. Entonces los que están endemoniados, es decir, oprimidos o atormentados, es porque le han abierto una puerta a los demonios, ¿verdad? Le han abierto una puerta a los demonios. Entonces cuando te entregas a Jesús con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu, entonces viene el Espíritu Santo y me posee. Amén. Yo estoy poseído por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo me posee. Yo no puedo hacer algo, hermanos, que esté en contra de la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo inmediatamente me pone la luz en roja, ¿verdad? Nosotros los cristianos estamos poseídos por el Espíritu Santo. Por eso es que venimos a la casa de Dios. Por eso es que hablamos diferente. Por eso es que pensamos diferente, ¿verdad? Pero hay personas que están poseídas por un demonio, es un espíritu de Satanás también, ¿verdad? Es un espíritu de Satanás. Dice que le trajeron muchos endemoniados, dice. Es decir, estaban oprimidos y atormentados. Pero qué lindo, hermanos, cuando verdaderamente el Espíritu Santo nos guía. Qué triste es cuando el demonio, ¿verdad?, controla una vida que es gobernada por un demonio. Se recuerda el endemoniado gadareno, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Ese hombre tenía por lo menos 2000 demonios en él, porque los demonios siempre andan caminando unidos. Y dice la Biblia que cuando le preguntó aquel demonio, le preguntó Jesús a aquel demonio, ¿cómo te llamas? Y dice la Biblia que contestó en él el demonio, no el muchacho. El demonio le dijo, legión nos llamamos, porque somos muchos. Entonces esa persona estaba poseída por ese demonio.
Ahora, la pregunta es, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? No, porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Porque una posesión, hermanos, nadie te puede sacar de una posesión, solo Cristo te puede liberar, ¿verdad? Entonces un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser oprimido, pero sí puede ser obsesionado. Hay gente que viene a este país y en 2 años se quieren volver para su país y con mucho dinero. Y pasan 10 años, y pasan 20, y pasan 30, y aquí se van a morir y acabados, que ni para el ataúd van a tener. Pero ellos vivieron obsesionados, ¿verdad? Qué lindo cuando el Señor dijo, ¿verdad? ¿Por qué os afanáis? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Y qué vas a vestir? ¿Por qué te afanas por esas cosas? Miren las flores del campo, miren los pajaritos, no trabajan y aún así dice, yo les doy de comer. Entonces, hermanos, un demonio, ¿verdad? Yo he sido oprimido, déjame decirte. Como pastor he sido oprimido muchas veces. Sí puede ser oprimido, ¿verdad? Obsesionar es hacer el mal si caminamos en desobediencia. También un cristiano puede ser obsesionado cuando camina en desobediencia, cae, ¿verdad?, en una trampa. ¿Se acuerda del rey Saúl? Él tenía una obsesión y era atormentado por un demonio y lo oprimía y lo atormentaba porque él no quería hacer la voluntad de Dios. Y tenían que traerle al rey David para que le tocara el arpa para que se fuera aquel demonio. Es tremendo, ¿verdad? Si no tenemos cuidado como cristianos, hermanos, podemos ser oprimidos por un demonio, podemos ser obsesionados por un demonio. No estamos exentos de estas cosas. Por eso dice Efesios 4:27, dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Nosotros a veces podemos prestarnos para darle lugar a Satanás. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás? Porque me eres tropiezo, le dijo, para cumplir la voluntad de Dios. Porque Pedro le dijo, no, yo no voy a permitir que te maten, yo no voy a permitir que tú vayas a... No, y le dijo, quítate de mí, Satanás. Pedro en ese momento estaba siendo usado por Satanás. Imagínense, la Biblia dice bien claro, no deis lugar al diablo por medio de la obsesión. Los hijos de Dios podemos ser obsesionados por el enemigo. Y en sí muchos hoy en día están obsesionados, déjeme decirle, ¿verdad? Obsesionados. Pero cuando yo soy poseído por el Espíritu Santo, hermano, viene Jesús a mi vida. Y entonces mi vida es dirigida por el Señor, ¿verdad? Cuando una persona es obsesionada y oprimida por un demonio, ese espíritu lo va a llevar a hacer cosas terribles. Esta semana estaba escuchando la noticia, un niño de 11 años se ahorcó con un lazo. Un niño de 11 años, hermano. ¿Usted puede creer eso? Un niño de 11 años quitarse la vida por voluntad propia, eso no es normal. Ese ya era un espíritu de Satanás, ¿verdad?, que estaba oprimiendo a ese niño obsesionado. No sabemos cuál fue la causa número 1, pero no fue una muerte normal. Tuvo que haber una influencia satánica para que un niño de 11 años se quiera quitar la vida. Qué triste. Me acuerdo una vez que veníamos del campamento que teníamos allá en Lancaster. Todos los jóvenes estaban en Rancho Ibarra. Había un campamento de jóvenes, habían como 200 y algo jóvenes ahí. Y cuando llegué con mi esposa, todos los jóvenes estaban en el altar, estaban llorando ahí. Y mi hijo Robin estaba afuera. Y yo me enojé y le dije, ¿por qué tú estás aquí afuera
Si todos allá están en el altar llorando, me dijo, porque yo no me he querido matar. Ahorita acaban de poner una película ahí, me dijo, de un muchacho que se suicidó. Y por eso todos están en el altar, me dijo allá. Porque el predicador dijo, todos los que han tenido pensamientos de suicidarse, vengan al altar. Todos pasaron, hermano. Imagínense, nuestros hijos cristianos. Porque no estamos exentos de ninguna cosa de esa. Entonces no solo eso, vemos la realidad de los demonios, sino que tenemos, hermanos, que aprender a tener autoridad sobre los demonios. Yo no solo tengo que saber la realidad de los demonios, sino tener autoridad sobre esos demonios. ¿O a poco usted no sabe discernir cuando un demonio lo quiere visitar a la casa? Tenemos que aprender. Entonces, aquí tenemos que hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Bajo qué autoridad espiritual camina usted? Porque está la autoridad de los demonios, pero también está la autoridad de Cristo. Está la autoridad de Cristo. Está la autoridad de las tinieblas y está la autoridad de la luz. Esto no es un asunto de términos medios, hermano. O somos del reino de la luz o somos del reino de las tinieblas. Esa es la realidad que aprendemos en esta noche. Si usted quiere salir de ese mundo de oscuridad, Jesús tiene el deseo de liberarnos. Dice allá en Efesios 2:1, y Dios nos dio vida, dice, a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice. El Señor, imagínense, nos sacó de ese mundo lleno, podrido de maldad. Entonces existe una batalla. Y esta es la razón, ¿verdad? ¿Por qué existe? En Marcos 9:29 miramos un caso de que los discípulos trataron con una persona que estaba endemoniada. Pero mire lo que sucedió en Marcos 9:29. Mire lo que pasó en este caso aquí. Dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, ¿verdad? Ellos no pudieron lidiar con este demonio. Los discípulos de Jesús, hermano. Cuando llegó Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, Jesús solo le habló y le dijo, vete, fuera, y tuvo que salir. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde fallamos? No estamos en pecado, no tenemos. Y el Señor les dijo, no, pero este género necesita ayuno y oración. Quiere decir que hay que estar en un nivel profundo de Dios para poder lidiar a veces con estos seres sin cuerpo. Imagínense, ellos fracasaron en esta ocasión aquí. ¿Por qué? Porque existe una batalla espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Por eso Jesús dijo allá en Lucas 10:17, hablando de la autoridad. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos estaban metidos con Dios. Estos conocían la guerra espiritual. Estos sabían cómo pelear con demonios. Señor, le dijeron, aún los demonios se nos sujetan bajo nuestros pies. Y mire lo que Jesús les dice en el 18. Y les dijo, yo veía a Satanás del cielo caer como un rayo, derrotado, fracasado y desarmado. Yo lo vi al diablo como cayó, hecho un tizón apagado. Y aquí el Señor les desata la autoridad. En el verso 19 les dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Me gusta eso, y nada os dañará. O sea, hermanos,
que sí tenemos una autoridad, ¿verdad? Cuando conocemos esta materia del mundo espiritual, de la guerra satánica, ¿verdad? Podemos tener esa sanidad en el alma. El Señor nos ha dado armas. En 2 de Corintios 10:4, ¿verdad? Vemos ahí que el Señor nos ha dado esas armas para pelear contra todos estos enemigos. Cuando yo me siento oprimido, cuando yo me siento obsesionado, hermano, yo digo, esto no es normal. Y tengo que hacer guerra espiritual. Tengo que llenarme de la palabra. Tengo que buscar un pastor para decirle, pastor, quiero que platiquemos, ¿verdad? Y poderle decir, ayúdeme a orar, ayúdeme a clamar. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, ¿verdad? Y en Efesios 6:11 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas, dice, del diablo. Entonces dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Y qué es eso, hermano? Tenemos que estar llenos de Dios, caminando en obediencia con Él. Dice, para estar firme contra todas las acechanzas del enemigo. Entonces aquí vemos que el Señor nos ha dado armas para pelear. Mire que en 1 de Juan 5:4, aún aquellos, ¿verdad?, que se acaban de convertir al Evangelio, pero caminan en obediencia con Dios, ya tienen esa autoridad. Ya pueden vencer y pelear contra el enemigo. Ahí en 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El creyente, hermanos, que ha nacido de nuevo, ya tiene esa autoridad. Mire qué hermoso es nuestro Dios. Ya tiene esa autoridad espiritual para pelear con el mundo de las tinieblas. Y la fe es parte de esa armadura que el Señor nos ha dado. Por eso decíamos que la guerra espiritual es para toda la iglesia. Usted y yo debemos de conocer al enemigo. Cuando va a atacar el matrimonio, cuando va a atacar un hijo, cuando va a atacar nuestra salud, nosotros tenemos que aprender a conocer cómo el enemigo opera, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, las fuerzas humanas no funcionan aquí. Una persona podrá ser muy estudiada, muy educada, pero con estas fuerzas demoníacas no puede funcionar. Por eso dice Pablo, dice en Efesios, ¿verdad? Dice que porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes celestiales de maldad. Estaba escuchando a un brujo que estaban entrevistando, ¿verdad? Él estuvo en un nivel de máxima autoridad en el mundo satánico. Y él decía cómo una persona puede volar, ¿verdad? Cómo se puede convertir en un animal cuando ya entran ellos en esos niveles espirituales donde ya, ¿verdad?, están poseídos completamente por el enemigo. Y él decía que era real y daba testimonio cómo Dios, ¿verdad?, lo sacó a él de ese mundo de tinieblas para contarle ahora al mundo, hermanos, que sí existe el reino de Satanás y sí existe el reino de la luz. Entonces los peores enemigos de nosotros están adentro de nosotros. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, tal es el pensamiento en el corazón de nosotros, ese es él. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a pelear con nuestros pensamientos como hijos de Dios, porque eso es la manera como Dios nos va a dar la victoria siempre. Hay que saber cómo opera el enemigo, ¿verdad? El enemigo siempre se va a levantar en tu casa, en la iglesia, en donde quiera que vaya. Y como le digo, a veces hay que decir en el nombre de Jesús, vete de aquí, Satanás. Martín Lutero bien sabía que esa opresión que él sentía, ¿verdad?, era obra de Satanás. Y cuando reprendió al espíritu ese, entonces
Su actitud de él fue una actitud diferente. Así que podemos, hermanos, en esta noche ser instruidos a través de esto, y voy a seguir tocando este tema. El domingo hablé de la jerarquía, ¿te acuerdas, verdad? Tenemos a Jesús como general, tenemos al Espíritu Santo como administrador, tenemos una vida limpia para poder pelear. Tenemos los ángeles, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los ángeles y tenemos una vida limpia para poder nosotros destruir estas obras de tinieblas. Decíamos que tenemos dos armas nosotros, y es una vida limpia y una vida de oración. Es la que destruye todo demonio, todo diablo. Por eso, hermanos, es que dice la Biblia que Jesús nos dio autoridad sobre todos los demonios. ¿Sabe que Jesús en una ocasión dijo: por ahí viene Satanás, pero yo no tengo nada en él, ni él en mí? Ahí recibimos la autoridad nosotros, ¿verdad? Cuando todo mi cuerpo, alma y espíritu, dice allá 1 Tesalonicenses 5:23, sean guardados irreprensibles, dice, hasta la venida del Señor. Si es que nosotros luchamos con el pecado todos los días. Nosotros luchamos, hermanos, con opresiones y obsesiones todos los días. Por eso es que hay gente que está enferma, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que fue con nosotros a un viaje misionero una hermana y se le olvidó la medicina. Y ella andaba obsesionada: pastor, me voy a morir porque no traje la medicina. No se va a morir, hermana, le digo, no se va a morir. Y anduvo con nosotros 20 días en El Salvador sin medicina. No se murió, bien sana venía. Ya fue liberada, le digo, no llegue a Los Ángeles a volverse a tragar ese montón de medicina. A ver si lo haría, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender. Las enfermedades, hermanos, a veces nos oprimen, porque a veces vienen de parte de un demonio. Entonces nosotros tenemos que aprender a lidiar contra todas esas cosas. Amén. Vamos a orar, póngase de pie y pidámosle al Señor que verdaderamente Dios nos dé esa victoria que nos ha regalado. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado sabiduría, Padre. Y te pedimos, Señor, que seamos expertos en esta materia de la guerra espiritual. Sabemos, Señor, que el mundo de las tinieblas es real. El mundo de la luz es real. Y cuánta gente hoy en día, Señor, tenemos allá afuera obsesionada. Gente educada, gente millonaria. Señor, están obsesionadas cada día, hundidos, Señor, atrapados por el enemigo, tal vez por una puerta que le abrieron, Señor, y no van a ser libres hasta que ellos reconozcan, Padre, que tú eres el único que los puede sacar de esa atadura. El enemigo nos va a oprimir a través de enfermedades, a través de medicinas, a través de cosas, Señor, que nos van a quitar la paz. Pero en el nombre de Jesús, Señor, danos conocimiento del cielo, danos conocimiento, Señor, divino, Padre, para poder lidiar contra todas estas huestes celestiales de maldad. Así como tú nos revelas en esta palabra esta noche cómo este hombre estaba poseído por un demonio, había sido oprimido, había sido obsesionado, Señor, pero tú le diste la victoria. Y tú nos vas a dar la victoria a nosotros también. Tú nos vas a dar la victoria a nuestros hijos. Tú les vas a dar la victoria a nuestra familia. Señor, ayúdanos, Padre. Danos ese poder, danos esa fuerza sobrenatural que necesitamos, Señor, para romper con ataduras, para romper cadenas que nos atan, para romper con vicios, para romper con malas adicciones. Señor, tenemos al Espíritu Santo tuyo de nuestro lado, Señor, que todo es de que obedezcamos tu palabra para caminar en libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por todos aquellos que están atados por el enemigo, que les des la victoria para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús.
Amén. Aleluya.